No era una persona que se aburriera fácilmente. Tenía una vida ajetreada, un marido cariñoso que a menudo estaba fuera por trabajo y una casa que mantenía con esmero. Esa mañana él partió nuevamente hacia una misión en Dakar, un viaje que duraría una semana. Planeaba aprovechar la tranquilidad para ordenar, leer un poco y quizás regalarme un tratamiento de miel en el baño. Nada indicaba lo que estaba por venir. Todo comenzó con una simple gota. Cuando entró en la cocina aquel martes, ya sintió la humedad antes de ver el charco. La tubería bajo el fregadero había estallado. Una pequeña pero traicionera grieta. Se agachó para intentar detener la fuga, pero la presión le salpicó directamente en la cara. En ese momento, se dio cuenta de que no era un trabajo para ella. Llamó al fontanero que le había recomendado su vecino. Se llamaba Idris. Su voz profunda al otro lado del teléfono era calmada y controlada. Dentro de una hora estaré allí, dijo, y llegó en menos de 45 minutos. Alto en sus 30, con brazos fuertes y manos que evidenciaban su experiencia en el trabajo manual. Llevaba un overol azul marino y una camiseta blanca que se adhería ligeramente a su piel, ya húmeda por el calor. Sonrió. Hola, señora, déjame ver eso. Ella le mostró el camino hacia la cocina y él se puso a trabajar de inmediato, sin perder tiempo en charlas innecesarias. Ella observaba, sintiendo un ligero nerviosismo, aunque no le dio demasiada importancia. Olía a aceite y jabón negro, un aroma simple y reconfortante. Tienes suerte de haberme llamado a tiempo, dijo mientras se secaba las manos con un trapo. Si hubieras esperado hasta mañana, toda la tubería habría estallado. Ella sonrió aliviada y le ofreció un vaso de agua fresca, que él aceptó. Justo cuando estaba a punto de marcharse, un estruendo resonó en el baño de arriba. El sonido de una tubería reventando. «Es una broma», exclamó Idris. «Voy a subir». Ella lo siguió de cerca, con el corazón latiendo con fuerza. Lo que vio le dio escalofríos. Agua brotaba de la pared detrás de la bañera. En menos de 5 minutos, el suelo estaba empapado. «Tenemos que cerrar la válvula principal», dijo él, arrodillándose, empapado pero concentrado. Ella, en su ligera bata de casa y descalza, observaba a este hombre decidido en su baño. Todo cambió en ese momento. No solo por la fuga. No podía precisar qué era lo que sentía. No era solo el sonido del agua ni el ruido. Tampoco era el estado en que veía a Idris, concentrado con sus músculos tensos bajo la camiseta. Sus manos eran fuertes y precisas. No era algo más sutil, como una tensión que siempre había estado presente pero que nunca había encontrado la oportunidad de salir a la superficie. Cerró la válvula principal y rápidamente el flujo de agua se calmó. Sin embargo, el baño estaba empapado hasta las toallas. El agua formaba una fina capa sobre los azulejos. Se arrodilló junto a él casi sin pensarlo para recoger los objetos caídos, un cepillo, una botella, una esponja. Él no la miró mucho, sin insistencia. Era ese tipo de miradas que se intercambian en un momento inesperado de complicidad. Una mirada que no hace preguntas sino que dice, mira, tú también lo sientes. Se levantó. Su vestido estaba empapado y se pegaba a sus muslos. Se dio la vuelta para tomar una toalla y sintió su mirada, a pesar de que él intentó desviar la vista. Esta vez se recuperó, miró hacia abajo, pero ya era tarde. La corriente ya había comenzado. Se va a complicar más de lo que esperaba, dijo mientras se levantaba. Es una tubería interna. Tendremos que romper un trozo de la pared para acceder a la tubería. ¿Quieres que lo haga ahora mismo? Ella dudó. Su marido no volvería hasta dentro de 4 días. No toleraba que se hiciera trabajo en casa sin su permiso previo. Pero respondió casi sin pensarlo. Sí, haz lo que tengas que hacer. Confío en ti. Él le sonrió amablemente.
Luego tomó sus herramientas. El martillo y el cincel resonaron fuertemente contra los azulejos. Ella se dirigió a la cocina para preparar un té. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para calmar la inquietud que comenzaba a crecer en su interior. El corazón de Clara latía más rápido de lo que debería. Era solo una simple emergencia doméstica, pero la tensión en el aire era palpable. Una hora después, Miguel regresó a la planta baja, cubierto de polvo y con una expresión de concentración en su rostro. Mañana tendré que volver con la herramienta adecuada, anunció, mientras se sacudía las manos. Puedo cerrar el agua esta noche o abrirla de nuevo y solo cerrar el baño. Lo que prefieras. Vuelve mañana, respondió Clara, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Y puedes usar la ducha de abajo si necesitas refrescarte. Hay toallas limpias. Miguel la miró de nuevo y en ese instante algo dentro de Clara se rompió. No era una provocación ni un acto premeditado, era un impulso. Está bien, gracias, dijo él, y ella lo condujo hacia el pequeño baño en la planta baja. Cerró la puerta tras de sí, y Clara se quedó en el pasillo, respirando suavemente con las manos en las caderas. Tenía calor y estaba asustada. Cuando Miguel salió, su cabello aún estaba húmedo y llevaba una camiseta seca que había sacado de su bolsa, pero no tenía abrigo. Sus brazos mostraban marcas de cemento y trabajo. Quédate a cenar, invitó Clara, sintiendo que era una locura, pero no quería que se fuera. No es nada especial, dijo ella. Solo arroz con un poco de pescado a la parrilla. Sueño con eso, respondió él sonriendo. Cenaron en la pequeña terraza, con las ventanas abiertas a la cálida noche. A veces caía un silencio, pero era un silencio cómodo, no incómodo, como si sus dos soledades se hubieran encontrado y domado. ¿Llevas mucho tiempo casada? Preguntó él de repente. Clara lo miró. Podía haber mentido, pero eligió ser honesta. 8 años. Es un buen esposo, trabajador, leal. Él la miró atento pero a menudo distante. Demasiado distante. Clara no dijo nada más, y él tampoco preguntó. Cuando se levantó para irse, algo en su interior gritó, «Deténlo». Pero no lo hizo. Solo dijo, «Vuelve mañana por la mañana. Estaré aquí». Él asintió y se marchó. Al día siguiente llegó alrededor de las 9. Parecía que nunca se había ido. Retomó el trabajo con gran precisión. Clara estaba en la sala, hojeando una revista que no leía, escuchando el sonido del martillo, los pasos sobre los azulejos, y sobre todo, esperando ese momento. Sabía que él volvería a acercarse. Ese momento llegó alrededor del mediodía. Miguel estaba sudando, su camiseta pegada a la piel. Se secó la frente con un pañuelo y le dijo: «Casi estoy listo, me queda 1 hora más». «¿Quieres algo de beber?», le ofreció Clara. «Claro». Esta vez fue ella quien se unió a él bajo el árbol de mango en el jardín, con 2 vasos de agua helada. «Sabes, rara vez encuentro a alguien como tú», dijo él de repente. Clara rió nerviosamente. «¿A qué te refieres?». «A alguien tan tranquilo y a la vez tan cargado de energía». Lo miró y todo cambió en esa mirada. No había filtro ni reservas, solo una conexión tensa entre ellos. Y esta vez, cuando sus manos se tocaron al levantar los vasos, ninguno de los dos se apartó. Clara no retiró su mano, y él tampoco. Fue un instante en el que sus dedos apenas se entrelazaron, pero fue suficiente. Ambos lo sabían. No había vuelta atrás hacia el día anterior, ni a la versión tranquila de sí misma que siempre había mostrado a los demás. Miguel retiró su mano primero, suavemente, casi a regañadientes. Bebió un sorbo de su vaso. Clara intentó pensar en otra cosa, en la válvula que debía cerrar, la pared que necesitaba reparar, el clima. Pero su cuerpo no estaba en sintonía con su mente.
Ya había comprendido que ese momento de quietud se descontrolaría y que, una vez comenzado, sería imposible detenerlo. Voy a terminar los detalles, dijo él mientras se levantaba. Solo una hora más. Clara siguió su mirada mientras subía de nuevo las escaleras. En ese preciso momento no había nada extraordinario en él, y aún así, lo miraba como se mira algo que uno se ha prohibido, pero de lo que no puede apartar la vista. Una hora después, él volvió a bajar. Esta vez, el ambiente era diferente. Miguel sabía que si permanecían juntos en la misma habitación por 5 minutos más, la tensión se volvería insoportable. Era un pensamiento que lo asaltaba mientras miraba a Clara, quien había seguido su mirada hacia el interior de la casa. Había ordenado todo, incluso había cambiado una pieza del grifo como precaución. La atmósfera era densa, pero él intentaba romper el silencio. ¿Quieres ver cómo quedó?, preguntó, intentando llenar el vacío que se había creado entre ellos. Clara asintió, sintiendo que cada movimiento que hacía era significativo. No se trataba solo de revisar el trabajo, sino de cruzar una línea que ambos sabían que estaba ahí, invisible pero palpable. Subieron las escaleras hacia el baño, donde todo estaba limpio y ordenado. Las baldosas brillaban bajo la luz del techo, aún húmedas. Miguel le mostró la pared reparada, las nuevas tuberías y los grifos reinstalados. Clara apenas escuchaba sus explicaciones, su atención estaba fija en su cuello expuesto y tenso. Se acercó un poco más, lo suficiente para percibir su aroma, una mezcla de jabón y cemento fresco. Cuando él se giró lentamente, sus miradas se encontraron. No debería quedarme, susurró Miguel, su voz apenas un eco en el silencio. No debería detenerte, respondió Clara, también en un tono suave. Pero ninguno de los dos se movió. Fue ella quien dio un paso adelante, acortando la distancia que los separaba. Sus labios se encontraron en un beso que no era de película. Era vacilante, rápido, casi tembloroso, pero encendió una chispa que ninguno de los dos esperaba. Miguel la besó de vuelta, esta vez con más confianza, sus manos deslizándose por su espalda y descansando en sus caderas. La tela de su vestido se convirtió en un mero obstáculo entre ellos, que pronto dejó de importar. No había prisa, no era un acto salvaje, era tierno, cuidadoso, casi lento, como si él quisiera darle la oportunidad de retroceder en cualquier momento. Pero Clara no quería retroceder. No había sentido un toque así en meses, no con esa intención, no con esa presencia. Se entregaron a la pasión en el baño recién renovado, sobre las baldosas aún frías. No fue perfecto ni poético, sino instintivo. Cuando todo terminó, Miguel apoyó su cabeza en el pecho de Clara, sintiendo cómo su respiración se calmaba. El silencio que siguió no era incómodo, sino pesado, cargado de lo que no se atrevían a decir. Clara fue la primera en levantarse. Se puso de nuevo el vestido y se arregló el cabello frente al espejo. Miguel permanecía apoyado contra la pared, aún desnudo, con la mirada baja. Me voy, dijo él con calma. Creo que es lo mejor. Clara asintió sin responder. Él se vistió en silencio, y esta vez no miró atrás al salir de la casa. La noche se sentía extraña. No había vergüenza ni euforia, solo una sensación de vacío, como si su cuerpo y su mente aún no hubieran decidido si se arrepentían o no. Se sentó a la mesa con un plato medio vacío. Su teléfono vibró, era un mensaje de su marido, acompañado de una foto de un plato típico de la región con el texto "Te echo de menos". Pasaron unos momentos antes de que Clara respondiera con un simple "yo también". Sin emoticonos, sin corazones. Esa noche no pudo dormir de inmediato. Repasó cada gesto, cada respiración, cada latido. Sentía esa energía burbujeante, esa liberación que no había anticipado. No se trataba de amor o deseo, era una grieta, una fisura en la suavidad de su vida cotidiana. Como todas las grietas, al principio era invisible, pero sabía que se volvería imposible de ignorar. A la mañana siguiente sintió una extraña necesidad de llamarlo,
solo para agradecerle o escuchar su voz. Pero no lo hizo. Se quedó en su cocina, bebiendo lentamente un café que se había enfriado, escuchando los sonidos de la calle como si se aferrara a algo normal. De repente un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Se quedó quieta un momento y al abrir, allí estaba Miguel, con una bolsa en una mano y una pieza de repuesto en la otra. «Te olvidaste de cambiar un pequeño componente. ¿Puedo pasar?», preguntó con una sonrisa. Sin sonreír, Clara simplemente abrió la puerta más. Él entró y ella no hizo preguntas. No una sola. «¿Por qué estás aquí?», no lo preguntó. «¿Crees que esto es una buena idea?». No tenía la fuerza ni el deseo de plantear esas cuestiones. Miguel estaba allí, y Clara sabía que no había venido solo para cambiar una pieza del desagüe. Observó cómo él dejaba su bolsa en el suelo y sacaba las herramientas con un aire de familiaridad. Se acercó al fregadero de la cocina, se arrodilló y comenzó a desmontar la tubería con una concentración que parecía ignorar lo que había sucedido la noche anterior. Era como si el aroma de ella aún no se hubiera desvanecido de su piel, como si sus cuerpos no hubieran compartido un momento tan íntimo a pocos metros de distancia. Sin embargo, había algo diferente en él. Su calma y su enfoque parecían tener una nueva densidad, como si una intimidad silenciosa se hubiera establecido entre ellos, una intimidad que se compartía en secreto sin necesidad de explicaciones o justificaciones. En menos de 10 minutos, Miguel terminó su tarea. Era un trabajo sencillo, una pequeña junta de goma, pero había regresado, y eso significaba algo. «Está solucionado», dijo mientras se levantaba. «Debes mantener la calma». Hablaba con un tono informal, como si la barrera que había existido entre ellos se hubiera desvanecido. Clara, sintiéndose un poco nerviosa, le ofreció un vaso de agua. «¿Quieres un vaso de agua?», preguntó sintiendo su mirada en su espalda. Él dudó un momento pero luego asintió. Clara se giró hacia el fregadero, llenó un vaso y sintió su presencia justo detrás de ella, demasiado cerca para ser casual. Levantó el vaso sin volverse y en ese instante su mano tocó la de ella. Esta vez fue Miguel quien la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos. Clara se dejó llevar, cayendo en sus brazos sin resistencia. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez con menos prisa, más seguros. Ya no había la urgencia de lo prohibido, sino el llamado de algo profundo e incontrolable. Se besaron durante un largo rato, primero en la cocina, luego en el pasillo, y sin pronunciar una palabra, se dirigieron hacia su habitación. La habitación que compartía con su marido, donde cada mueble y cada sábana llevaba la huella de su vida juntos. Pero Clara no dudó. Cuando Miguel comenzó a quitarle la ropa, lo hizo con una ternura casi solemne, como si su cuerpo fuera un territorio por descubrir, no solo algo que consumir. Clara exploró su piel con los dedos y los labios, como si estuviera descubriendo un país desconocido, llena de miedo y fascinación. Y esta vez cuando se entregaron el uno al otro fue más profundo, más prolongado, menos brusco. Era una conversación de piel a piel, una confesión sin palabras. Cuando todo terminó, Miguel permaneció a su lado, sin levantarse ni vestirse de inmediato. La miró fijamente durante un largo rato. «¿Por qué yo?», preguntó con una voz suave. Clara no respondió de inmediato. Miró al techo como si la respuesta estuviera escrita allí. «¿Por qué me miraste como si existiera?», dijo finalmente. Él no respondió, pero Clara sintió que sus palabras lo habían tocado. No era una mujer solitaria ni una esposa maltratada, era simplemente una mujer invisible en su propia casa, y él la había visto. Ambos estaban allí medio desnudos, escuchando los sonidos del exterior, los niños jugando en la calle, el murmullo de una lejana clase, una vecina mayor barriendo frente a su puerta. Y ellos atrapados en esa burbuja silenciosa e impensable que nunca debió existir. Después de un rato Miguel se levantó, se vistió y tomó su bolsa. «Me voy», dijo.
Pero puedo volver mañana. Debo revisar la calefacción si quieres. Clara sonrió, sintiendo una mezcla de emociones. Claro. Nunca se sabe, podría fallar de nuevo. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Su marido siempre estaba fuera, viajando de Madrid a Barcelona, luego a Valencia. Y Miguel, su fontanero, se había convertido en su amante secreto, entrando en su casa como un soplo de aire fresco. Con respeto y precaución, pero con una intensidad que seguía creciendo. No hablaban del futuro ni de sentimientos ni de su marido o su vida, de la que Clara casi no sabía nada. Pero sus cuerpos se comunicaban en un lenguaje que solo ellos entendían. Clara lo observaba a través de la ventana, reconociendo el sonido de su moto incluso antes de que se detuviera. Dejaba la puerta entreabierta y cada vez que él entraba, era como una cálida brisa prohibida pero necesaria. Se encontraban en el sofá de la cocina, contra la puerta del salón, compartiendo momentos de ternura y complicidad. A veces simplemente se quedaban juntos, tomando té y escuchando la radio, disfrutando de la compañía del otro en un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Clara estaba en su habitación doblando la ropa, cuando la voz de su vecina, Justina, la sorprendió desde la puerta. «Oye, Clara. ¿Tienes un momento?» Clara se sobresaltó, no había escuchado a Justina acercarse. Tal vez había estado allí un rato. Salió al pasillo y se encontró con la mirada traviesa de su vecina, pero había algo diferente en sus ojos, una chispa que la hizo sentir incómoda. «Tu fontanero es muy diligente», dijo Justina sonriendo. «Debemos estar bien atendidas, hermana». Clara rió nerviosamente intentando desviar la conversación. «Ya sabes, los buenos profesionales son difíciles de encontrar». Justina levantó una ceja. ¿Difíciles? Este viene casi todos los días. ¿Tienes tuberías de oro o qué? Justina se echó a reír, pero Clara no compartió su risa. Era la primera vez que se daba cuenta de que alguien podría notar la frecuencia de las visitas de Miguel. Las palabras de Justina la siguieron como una sombra. No eran más que una broma, probablemente una de esas observaciones sarcásticas que se hacen entre vecinas, pero habían plantado una semilla de inquietud en su estómago. Los días siguientes, cada mirada en la calle parecía sospechosa. Cada sonrisa, cada saludo parecía contener una insinuación. Clara se volvió paranoica. Incluso la cajera del supermercado parecía curiosa cuando le preguntó si su marido seguía de viaje. Comenzó a espaciar las visitas de Miguel. Pasaron 3 días sin que se comunicaran. Ningún mensaje, nada. Él no insistió. Respetó su silencio como si supiera que ella estaba intentando volver a la realidad, a su lugar como esposa. Una buena esposa. Miguel no tocó su puerta, no la esperó en la esquina de la calle, pero Clara contaba las horas, los minutos. Sentía un vacío porque él no estaba. Un día, recibió un mensaje de él. «Pasé por tu casa. No me atreví a parar. ¿Estás bien?» Leyó el mensaje 5 veces antes de responder. «No lo sé. Quizás». «No, no lo sé. Ven mañana, pero ve a casa. Encuéntrame a las 14 horas en el Mercado Viejo». No podía verlo en casa. No todavía. Las paredes habían visto demasiado, habían escuchado demasiado, y a veces las paredes hablan. Al día siguiente Miguel ya la estaba esperando cuando llegó. Se apoyaba en su moto con unas gafas de sol en la nariz y una botella de agua en la mano. Cuando la vio, sonrió. Esa pequeña sonrisa que había aprendido a leer no era la de un amante, sino la de un hombre que sabe que no necesita hablar para ser escuchado. No dijeron mucho. Caminaron entre los puestos del mercado vacío. Las telas ondeaban suavemente con el viento. Los vendedores dormían bajo sombrillas medio plegadas. Era la hora en que el calor ralentiza el mundo y todo entre ellos se sentía en calma.
Se sentaron en un banco viejo y algo oxidado. Él puso su mano sobre la de ella, y Clara sintió la cruda verdad de su conexión. No quería que eso terminara. No podía. Tenía miedo. Se lo confesó. No a ti. No a otros, no a miradas, no a palabras. Él asintió suavemente. Es normal. Yo también tengo miedo. Clara lo miró. ¿Miedo de qué? De desear demasiado algo que no te pertenece. De acostumbrarte a un lugar que no es tu hogar. Esas palabras le atravesaron como un cuchillo, afiladas y dolorosas. Él había señalado lo que ella no se atrevía a expresar. Estaban atrapados en un mundo que no estaba hecho para ellos, pero ya era demasiado tarde. Ya estaban inmersos en esta mentira, en esta pasión prohibida, en esta dulce ilusión que apenas podían soportar. Se volvió hacia él y le preguntó algo que nunca había pensado que diría. Si me voy, si dejo todo esto atrás, ¿estarás ahí? Él no respondió de inmediato. Tomó su mano, la apretó con firmeza y susurró. Sí. Y en esa simple palabra había una promesa, también un miedo, y quizás el comienzo de una nueva realidad. Suscríbete al canal